Hola, amado oyente y amado visitante, amados hermanos, muchas gracias por ver este video. Espero que sea de bendición y nuestro Señor hable a sus vidas. Pues durante las siguientes semanas, para ser más exactos, durante las 5 siguientes semanas, estaremos estudiando un libro del autor Paul Washer que se llama Una breve explicación del Evangelio de Jesucristo y su aplicación al hombre. Entonces estaremos viendo varios estudios que está poniendo el pastor Paul Washer. Entonces, cuando vamos a hablar entonces del Evangelio. Y el Evangelio es el mensaje central del cristianismo. ¿Pero qué es el Evangelio? Bueno, la palabra Evangelio se traduce del griego y significa buenas o gratas noticias. Pero en el contexto del cristianismo significa precisamente la mejor noticia que puedas escuchar. Es la buena noticia. ¿Por qué? Porque esta narra cómo el Dios eterno se hizo hombre, se encarnó y vino a morar entre nosotros en la época del Imperio Romano y nació de una virgen que fue concebido por el Espíritu Santo, ese niño, y su nombre fue Jesús de Nazaret. Y el propósito de su vida fue ir a la cruz del Calvario, morir por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos tener acceso al perdón divino. Y es así que su muerte en la cruz satisfació las demandas de la justicia divina e hizo posible que nosotros pudiéramos ahora acceder al perdón de pecados. De la misma manera, la resurrección de Cristo, que es uno de los eventos más importantes y es donde está cimentada nuestra fe, demostró que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, el Evangelio es entender que Jesús nació, murió y resucitó. Y en algún momento, en algún futuro, Él volverá por los que creyeron en Él. Entonces, vamos a estudiar este Evangelio. Permítame orar para poner esta clase en mano de nuestro Señor. Oremos. Amantísimo Padre Señor, te damos gracias por permitirnos la vida, por permitirnos la salud y por permitirnos a poder exponer tu mensaje, Padre. Te pedimos que el mensaje de hoy, de estas próximas 5 semanas, sea de bendición para las personas, para los oyentes. Te pedimos también que nos ayudes a comprender tu mensaje y que hables el corazón de las personas. Padre, usa mis palabras para hablar a las personas. Eso te lo pido en tu santo nombre, por tu Hijo Cristo Jesús, que murió en la cruz. Amén y amén. Bueno, entonces, como vamos a estudiar el Evangelio de Dios, lo primero que debemos comprender cuando estudiamos el Evangelio es el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué carácter tiene Dios hacia los hombres? Y esto es muy interesante porque hoy en día el carácter de Dios es muy mal entendido. Se le llama Dios de amor y no un Dios de castigo. La gente ya no quiere escuchar el castigo de Dios. Incluso me atrevo a decir que llamamos buenas nuevas, que es muy importante, es el Evangelio de salvación, pero también existen las malas nuevas, que es la persona, que es el hombre que es pecador. Las malas nuevas es que todos nosotros, como dice Romanos, nos descarriamos como ovejas. Isaías, perdón. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando usted vaya a la Escritura, va a encontrar que el hombre es pecador, que el hombre necesita, que el hombre merece morir por su pecado, pero va a decir lo siguiente después, que la dádiva de Dios, que la salvación, que la misericordia, que la gracia de Dios es para salvación del hombre. Entonces, siempre se anuncia el pecado del hombre, pero también se anuncia la forma de salir de ese pecado, que es por la fe a través de Cristo Jesús. Entonces, estudiando también el carácter de Dios, entendemos lo primero de Dios, que Dios es santo. La frase de santo, la idea de santo, es alguien que está apartado, separado o marcado o puesto aparte de. Puede ser en general. Y con respecto a Dios tiene dos vertientes. La primera es que está separado de su creación. Él habita en una luz inaccesible, está separado, es intranscendente, es incomparable, no nos podemos acercar a Él. Él está más allá de lo que nosotros podemos, a lo que nosotros podemos acceder. Y la segunda idea de santo es que Él es completamente separado del pecado. La corrupción moral de su creación no afecta a Dios. El pecado no afecta a Dios en ninguna manera, por lo cual Él está aparte del pecado.
Entonces, cuando vamos a las Escrituras, vamos a encontrar lo siguiente. El primer pasaje que podemos ver es Isaías, un profeta de Dios que habla, y él es llevado delante de la presencia del Señor, y cuando es llevado ve muchas cosas impresionantes, y él narra lo siguiente. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria de Dios, de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecían con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Aquí emplea la frase santo, santo, santo. Esto no significa que Dios es 3 veces santo, sino que en el idioma hebreo no existe lo que nosotros conocemos como santísimo o grandísimo, o también lo podemos ver en otros pasajes con Rey de Reyes o Señor de Señores, sobre el Rey que es sobre todos los reyes, Cantar de los cantares, la mejor canción que puede haber. Entonces aquí lo que está expresando es la magnificencia de su santidad, que es tan grande que se tiene que se repite 3 veces para dar a entender que es muy grande. La santidad de Dios es algo completamente diferente a la nuestra, porque aparte nosotros no tenemos santidad. Dios es completamente santo. Y note el pasaje de Isaías, dice que estaban los ángeles y que cubrían sus rostros y que cubrían sus pies y volaban y todos cantaban. Y todo el lugar se estremeció, se llenó de humo por la voz que clamaba. Entonces Isaías dice que él dice, ay de mí, que soy muerto, porque como soy inmundo, ahora yo veo al Dios santo. Y también podemos notar lo siguiente, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Solo Dios nos puede limpiar, nos puede quitar ese pecado para poder acceder ante Él y no morir. Isaías comprendió que él podía morir por el simple hecho de ver a Dios, porque lo estaba viendo con la gloria que tiene. Otro pasaje que encontramos en las Escrituras es Habacuc, un profeta del Antiguo Testamento, Habacuc 1:5, 1:13, perdón. Dice lo siguiente, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen el impío al más justo que él? El Señor es tan santo que no soporta ni tolera el pecado. Aquí en el pasaje de Habacuc, los problemas que estaban viviendo el pueblo de Israel es que pareciera que Dios no estaba respondiendo a la maldad del hombre. Pero Dios más adelante va a decir, yo no tolero el pecado, pero va a haber un momento en el cual yo voy a castigar todo el pecado del mundo. Incluso le dice a Habacuc, tú no te preocupes, porque el mismo pueblo de Israel va a ser castigado por su pecado. No importa el pecado, yo lo voy a castigar. De aquí también podemos entender que el juicio de Dios es para toda persona sin importar nada. Otro pasaje que encontramos también en las Escrituras es un salmo, el Salmo 5, un salmo muy hermoso. Y este salmo en el versículo 4 dice lo siguiente, porque tú eres un Dios que no se complace, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El Señor en su santidad no tolera el pecado y la maldad no puede habitar con él. Por eso él viene al mundo a limpiar nuestros pecados, envía a Jesucristo para poder complacerse en su justicia y así poder librarnos del pecado. Y por último podemos ver otro pasaje allá en 1 de Juan 1:5. 1 de Juan, casi al final del Nuevo Testamento, nos va a decir lo siguiente. La Escritura dice lo siguiente,
Pero el que guarda su palabra, 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla y no hay ningunas tinieblas en él. Más adelante va a decir que si decimos que andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado del pecado. Entonces es la misma idea que nos dice Juan. La sangre de Cristo es la única que nos puede limpiar para acceder a esa luz que es Dios. Entonces, lo primero que tenemos que comprender del carácter divino es que es santo. Lo segundo es que Dios es amor. Y el amor de Dios es muy diferente al amor que nosotros podemos sentir, ya que nuestro amor es limitado e incluso es egoísta hasta cierto punto. El amor de Dios no le importa nada de lo que tú eres, no le importa lo que tú hiciste. Lo que le importa es que tú te quieres arrepentir. Y si tú vienes en una actitud de arrepentimiento, Él te va a amar y te va a perdonar. Y Él te ama a tal grado que, como dice Juan 3:16, entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, entonces, es benevolente, es misericordioso, es de gracia, es de paciencia, porque es paciente con las personas. Y segunda de Pedro 3:9 nos va a decir lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Escritura enseña claramente que Dios es amor. Si vamos también a Juan, primera de Juan 4:8, nos va a decir que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor mueve a Dios. Es un atributo muy bello en Él. Es necesario entender que el amor de Dios es mucho más que una actitud o una emoción que nosotros podemos sentir o una obra que Él realiza. Es más bien un atributo, es una parte de Él, es parte de su naturaleza. Dios no solamente ama, sino que Él es amor, a diferencia de nosotros. Él es la misma esencia de lo que el amor es. El amor es verdadero, del amor fluye todo lo bueno de Dios. Él continuamente nos está invitando en amor a acercarse, a que nos acerquemos a Él. A pesar de lo que hubiéramos hecho en el pasado, a pesar de todo, Dios nos invita, te dice: ven, yo te voy a limpiar. No importa lo que hiciste, no importa tu pasado, yo te voy a limpiar. Entonces ya leímos primero de Juan. Podemos ir también a Salmos 103, que nos va a decir lo siguiente. 103:8 dice lo siguiente: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. También lo podemos ver en otros pasajes, como en Éxodo 34:6, Salmo 86:15 y el 145:8. La misericordia de Jehová es muy grande porque su amor es grande. Dios es misericordia, Dios es amor. Dios nos demuestra eso a través de la cruz de Cristo. Otro pasaje que podemos consultar es Isaías 30:18, que dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, y bienaventurados todos los que en Él confían, que confían en Él. Entonces, Dios nos muestra su misericordia, mostrándonos su paciencia. Pedro lo dice igual, que el Señor no retarda su promesa. No significa que Cristo ya viene tarde, sino que Dios es paciente. Y por último, Santiago 1:17 nos va a decir algo semejante a lo que ya hemos visto. Él dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y note lo que dice el 18: Él de su voluntad nos hizo renacer para la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces también comprendemos que el amor de Dios es puro. No es esa diferencia de nosotros, que es una emoción, un sentimiento que va y viene. No, el amor de Dios es permanente, no cambia, es inmutable, no hay variación en él, como dice Santiago. Y por último, Dios es amor, Dios es santo, Dios
Dios pero también lo que vamos a ver ahora es que Dios es justo. Y actualmente podemos ver que no se comprende mucho el amor de Dios porque se habla, ¿cómo es que un Dios de amor puede castigar a las personas? Bueno, es porque es un Dios justo. Confundimos el amor de Dios con sentimiento y emocionalismo, y eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es diferente al nuestro, porque no se basa en nuestras buenas acciones o en lo bueno que hagamos, sino simplemente es un amor inmerecido que nos da. Pero también es un justo. La palabra justo denota eso, una excelencia, una justicia excelente, una moral excelente. Según las Escrituras, Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de manera que es consciente con quien es. No hay nada malo o incorrecto en Dios cuanto a la naturaleza o a las obras de Él. Él nunca será o hará nada que justificará una acusación de maldad contra Él. Sus obras, decretos y juicios son perfectos. La justicia de Dios no solamente describe su carácter, sino también define su relación con su creación, en especial con el hombre. Según las Escrituras, Dios ha revelado su voluntad a todos los pueblos. Esto lo podemos ver en Romanos. Y Él juzgará a cada persona según el estándar que le ha sido revelado. Vendrá un día en el cual Dios juzgará a todos según el estándar más estricto de su justicia y equidad. Dios juzgará equitativamente a todos. No importa qué religión fuiste, no importa si escuchaste o no escuchaste el Evangelio, no importa nada, Dios va a juzgar. En aquel día Él administrará justicia, Él dará justicia para todos, premiando a los que aceptaron a Cristo y castigando a los que le rechazaron. Podemos ver el Salmo 11, que dice lo siguiente. Salmo 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mira su rostro. Más atrás, podemos encontrar Deuteronomio 32, que nos va a hablar también de algo similar. 32:4, que dice de la siguiente manera: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna inequidad en Él. En Él no hay nada malo. También podemos volver a consultar el Salmo que nos va a decir, Salmo 9, que nos va a enseñar cómo Jehová o Dios es rectitud, es justicia. En Él no hay nada malo ni sombra de variación, como dice Santiago. Salmo 9, 7 y 8 dice de la siguiente manera: Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él juzgará a todas las naciones. Más adelante, en Eclesiastés 12:14 dice: Porque Dios traerá a toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Más adelante lo podemos encontrar otra vez en Hebreos 4:3. Y por último, Jeremías 17:10 dice lo siguiente. Dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios nos va a juzgar conforme actuemos en este mundo. Pero aquí hay una diferencia. Si usted ha aceptado a Cristo, si usted dice: yo acepto y me rindo a Cristo y me rindo a Él como mi único y suficiente Salvador, entonces en el día del juicio el Señor va a decir: ¿y tú qué bueno hiciste? ¿O tú qué hiciste? ¿Por qué estás aquí? Entonces va a entrar Cristo y va a decir: no te preocupes, yo he pagado por Él. Aquí está el pago, Él me aceptó. Para aquellos que nunca lo aceptaron, va a entrar el Señor y va a decir: yo no lo conozco. Hace unas semanas atrás vimos ese tema: apartados de mí, yo no los conozco. Cuando vimos el tema de las vírgenes, también vimos ese tema: apartados de mí, yo no las conozco, porque no eran del Señor. Siempre debemos reconocer el justo juicio de Dios para el hombre. Dios no actúa cruelmente.
Dios actúa justamente. Un día Dios vendrá y juzgará la maldad. Y lo hará con amor, pero también con justicia y rectitud. Una creación donde la maldad no fuera, va a ser creada en el momento del juicio. La maldad ya no va a existir. Entonces, esta es una invitación para el día de hoy. La próxima semana vamos a ver sobre la actitud del hombre, pero quiero que reflexiones sobre quién es Dios. Dios es santo, Dios es amor, Dios es justo, que envía a su Hijo y nos lo envió para que podamos tener vida eterna y accesibilidad en él. Dios, Jesús es el puente que conecta a Cristo, a la humanidad, perdón, y a Dios. Nosotros estábamos apartados de Dios completamente, un abismo grandísimo, pero la cruz de Cristo se interpuso en ese camino, haciendo el puente perfecto para acceder a Dios. Entonces, ¿cuál es su decisión? ¿Quiere acceder? ¿Quiere aceptar la justicia divina, el amor divino, la santidad divina? Entonces puede tomar una decisión. Así que lo dejo en sus manos. Si toma una decisión, le invito a que se comunique a nuestra iglesia. Abajo están los contactos por nuestras redes sociales. Así que vamos a orar para despedirnos. Amante Señor Padre Señor, te damos gracias por este día, porque tu palabra ha sido expuesta, Padre. Te pedimos que nos cuides, que las personas que hayan entendido el mensaje les redargullas y las lleves al arrepentimiento. Como dice Romanos, tu benevolencia nos llama al arrepentimiento. Te pedimos por cada uno de los oyentes, por su vida, por su familia, que seas con ellos. Te pedimos que nos lleves en tu santa paz. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, de tu Hijo Cristo Jesús, que murió en la cruz. Amén.